Ah, yo hablando y no estaba prendido el micrófono. ¿Cómo les va? Creo que ya estamos, la mayoría, no sé, seguramente alguno aparecerá después, como Buenos días, suelen, profe. pero bueno, aquí estamos. Bueno, chicos, hoy trabajamos con el práctico número 6. El práctico número 6 inicia la parte del estudio de la electrocinética, es decir, ahora vamos a estudiar el movimiento de las cargas y lo primero que vamos a atacar es lo que es el concepto de la corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica, que es un flujo de cargas, específicamente un flujo de electrones, a través de la red atómica de un material. ¿Qué significa eso? Que estos electrones, aparentemente como si estuvieran libres, en realidad no están libres, pero que tienen una libertad bastante grande, se desplazan entre átomo y átomo, provocando este flujo de carga que nosotros lo vamos a conocer como corriente eléctrica, que es un concepto de física y que tiene unidades en que se mide, que es el ampere. El ampere es una unidad que representa la cantidad de carga por segundo que se desplaza por la corriente atómica. Y para que esto sea posible, para que haya un flujo de carga, necesita un desequilibrio entre dos partes de este material, y ese desequilibrio lo da una diferencia de potencial entre los extremos, por ejemplo, de un pedazo de un material que sea del tipo conductor, es decir, de aquel que permite que haya corriente eléctrica. Esta diferencia de potencial, como nosotros ya sabemos del práctico de potencial, está directamente relacionada con el campo eléctrico. Había una relación entre diferencia de potencial y campo eléctrico. Quiere decir que si hay diferencia de potencial, hay campo eléctrico. Y efectivamente es el campo eléctrico que aparece por la diferencia de potencial en el material, es el campo de fuerza que actúa sobre los electrones estos, que están en la última capa de valencia de los átomos, y lo que hace es arrancarlo de un átomo y hace lo que viaje hasta otro. Entonces por eso se produce este flujo de carga, este flujo de electrones que se les suele llamar electrones libres, aunque no son tan libres así como que están sin ningún tipo de relación. Entonces, flujo de corriente eléctrica, un flujo de carga debido a un desequilibrio que lo da la diferencia potencial, que establece dentro del material un campo eléctrico que ejerce fuerza sobre los electrones y es lo que los hace desplazar. Eso es la corriente eléctrica. Eso es lo que vamos a estudiar en este práctico, y vamos a estudiar el elemento o la característica del material que, eh, ¿cómo se dice? No es relaciona. Se me dio la palabra. Que regula, la característica del material que regula la cantidad de corriente eléctrica que aparece en función de la diferencia de potencial que venga desde afuera. Y esa característica es la resistencia del material. Entonces, dos cosas vemos en el práctico. Lo que tiene que ver con la corriente eléctrica, el flujo de cargas en la red atómica, y lo que tiene que ver con lo que regula ese flujo de carga, que es la resistencia eléctrica, una característica propia del material conductor que yo tenga. ¿Mm? Así que eso vamos a abordar en nuestro practiquito número 6. Ya nos ponemos a trabajar en eso. Y ahí vamos a ir repasando si hace falta ecuaciones y estas cosas que tienen que ver. Entonces, movimiento de cargas, por eso esto ya es electrocinética. Antes era electrostática, no sé si se acuerdan, o veíamos la fuerza entre las cargas, el campo eléctrico, el potencial, con toda esa historia. Trabajábamos solo con las cargas fijas, y ahora no, ahora las carguitas se van a empezar a mover. Perdón. Bueno, entonces tenemos el punto A del problema 1, que es justamente esto. Vamos a ver atacando este flujo de carga que es la corriente eléctrica, pero con su definición macroscópica, es decir, cuando yo eh, defino cómo conocer esta corriente eléctrica en función de lo macro, de lo grande, de lo que veo desde afuera. ¿Sí? Entonces,
la definición macroscópica de corriente eléctrica es la siguiente, que la corriente eléctrica es igual a la cantidad de carga que pasa por una sección de un material en un determinado tiempo. ¿Por qué es macroscópica? Porque veo toda la cantidad de carga y no me pongo a fijarme específicamente cuántos electrones son los que se están moviendo, sino veo el conjunto. Entonces, para poder descubrir cuántos electrones son, en este problema me dice que tengo una corriente de 20 amperes y quiero saber por cada segundo cuántos electrones pasan, ¿sí? Entonces, para poder contestar eso, primero vamos a averiguar cuánto es la carga total que pasa usando esta ecuación, que va a ser corriente por tiempo. Tengo 20 amperes y quiero un segundo, saber por segundo, obviamente son 20 coulombs, ¿sí? Recordemos que hemos dicho que el ampere, la corriente se medía en amperes, que era igual a coulomb sobre segundo, que se ve de acá clarito porque es coulomb por segundo. Bueno, pero esa es la corriente, entonces yo quiero saber cuántos electrones son, tomo la corriente total que está pasando y lo divido en la carguita de un solo electrón, y entonces ahí voy a obtener el número de electrones que está pasando, si lo hacen a esto, por ese conductor por cada segundo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Y obviamente, la segunda pregunta dice, ¿cuánto tiempo se necesita para que pasen 40 coulomb? A ver, si pasan 20 por segundo, ¿cuánto necesitamos para que pasen 40? Cae maduro. ¿Cuánto se necesita? ¿Cómo, profe? La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo 2 se necesita segundos. para que 2 pasen segundos. 40 coulomb? Y claro, si pasan 20 por segundo, 40, ¿cuánto van a pasar? En 2 segundos. No hay muchas opciones. Bien sencillo eso. Bueno, y habíamos dicho, perdón, que lo que regulaba la cantidad de corriente que aparecía en el material en función de la diferencia de potencial que yo le aplicaba a ese material era la resistencia eléctrica. Y la resistencia eléctrica es una característica propia del material y cómo está hecho. Así que no depende ni se ve modificado ni por la corriente ni por la diferencia de potencial. Pero sí de lo que se llama la ley de Ohm. ¿Ves que siguen llegando? Ay, Dios. Se desprende esta relación, que la resistencia regula cuánta corriente hay en función de la diferencia de potencial que yo le aplique. Esta R, que es el valor de la resistencia de un elemento que se llama el resistor, lo caracteriza el resistor, así como la capacitancia caracterizaba al capacitor, como hemos visto la semana pasada. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces esto es propio del material. Y lo que hace es regular la relación entre estas dos cosas, pero ninguna de estas dos cosas cambia el valor de la resistencia. A lo sumo lo puedo quemar, si le pongo una diferencia de potencial muy grande, nada más. Entonces, la segunda parte, el punto B de este problema, dice cuánta corriente pasa por un foco al que le aplico 220 voltios y tiene una resistencia de 240 ohms. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Porque la unidad en la que se mide resistencia eléctrica se llama ohm, en honor a George Ohm. Y el ohm representa dos unidades que son el voltio y el ampere. De ahí sale. Entonces acá dice que yo le aplico 220 voltios a un foco, que es un resistor que tiene una resistencia de 240 ohms. Y ahí me va a dar cuánta corriente está pasando por ese foco en ese momento. ¿Cuánto será? 0,91, profe. 0,91. ¿Justito da?
Y 6 periódicos. Otro más que aparece. Cero, 91 y 6 periódicos, dice. Sí. Bueno, podemos poner un 7 ahí entonces, para redondear. Entonces, esa corriente aparece a través del resistor cuando le aplico la diferencia potencial de 220. Y la cantidad esa está regulada por la resistencia. Si la resistencia fuera más grande, la corriente que aparecería sería más chica. Y si la resistencia fuera más chica, la corriente que aparecería sería más grande. Porque lo que hace la resistencia es regular eso. Pero bajo ningún concepto se ve modificada en su valor por el potencial que yo le ponga desde afuera. Eso tiene que quedarles claro. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Profe. Bueno. Y entonces, ¿de qué depende la resistencia? Bueno, la resistencia depende de cómo está hecho ese resistor. Entonces, básicamente, los resistores comunes y corrientes, que no sé si han visto alguna vez uno, a ver, ya les muestro. ¿Han visto alguna vez un resistor? O resistencia, que también le dicen. No, Sí, vamos a profe. hacer. Sí, profe, en el laboratorio de física. Ah, bueno. Tienen de esta forma, digamos, los comerciales. Y son chiquititas por lo general, tienen una forma cilíndrica y tienen un código de colores que se llama, que es el código para saber qué valor es el que, digamos, el que tiene para identificarla, digamos. Y ese código de colores, que es para todos, digamos, todas las resistencias, se aplica lo mismo. Es más o menos así. Donde tenemos la primera y la segunda cifra, las dos rayitas, después en la potencia de 10, el multiplicador, la tercera rayita, y la rayita doradita o plateadita, la que tienen brillitos, son los de la tolerancia, que me dice el porcentaje de error que tiene el valor ese con el que fue fabricado, para que nosotros sepamos si la resistencia es buena o la resistencia es mala. ¿Mm? Entonces, bueno, ustedes ven la forma que tiene es una forma cilíndrica por lo general, por eso la resistencia eléctrica se suele calcular su valor utilizando esta relación. La resistividad, que es una característica como la densidad, por ejemplo, del material, algo que viene ya medido en tablas, depende del largo del material y depende de la sección, porque acuérdense que tienen una formita cilíndrica. ¿Sí? De esos tres elementos, sí depende el valor de la resistencia que va a tener el resistor que yo arme. ¿Mm? Entonces, usando esta relación, vamos a resolver el problema 2, donde dice que hay un alambre de 6 ohm que se estira de manera que su nueva longitud es 3 veces mayor que la longitud original. Que nosotros digamos cuál es la resistencia del alambre estirado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué pasará? Si es 3 veces la longitud, ¿cuánto cambiará ¿cómo se La llama? resistencia se triplica. Ajá. Bueno. ¿Ustedes han ido al jardín de infante? Sí. Sí, Sí, profe. ¿se acuerdan algo del jardín todavía? ¿Sí? Supongo que sí. Bueno, ¿ustedes jugaban con plastilina? También. Sí, También. profe. ¿Qué pasa cuando agarraban la plastilina y la empezaban así a hacer una tirita y a amasarla? ¿Se acuerdan? ¿Para qué lo hacían? ¿Para que se estire o no? Sí. Bueno. Y cuando se estiraba, ¿qué le pasaba a la plastilina? Se volvía más Se volvió finita. más fino. Ah, bueno. Entonces, si acá tienen un alambre que lo estiran 3 veces de su longitud original, ¿qué le va a pasar a la sección del alambre? Ah, se va a volver más chica también. Ah, porque de pronto no puede crearse espontáneamente la materia y estirar algo 3 veces y que siga del mismo grosor, ¿verdad?
Sí. Bien, hemos vuelto al jardín de infante. Bueno, esa experiencia que ustedes guardan del jardín de infante, que saben, por ejemplo, cuando van a hacer ñoquis, o por ejemplo, si quieren que el ñoqui les salga gruesito, se les salga finito, ¿qué hacen? Bueno, estiran y alargan la masa que estén oflando, ¿no es cierto? Eso es parte de su inteligencia física. Ustedes saben que las cosas, si yo tengo un determinado material y lo estiro, se va a afinar, ¿sí? Porque no puedo crear el material de la nada, del aire, no soy mágico para que algo se haga 3 veces más larga, pero no se haga más finito la cuestión, por ejemplo, este alambre. Entonces, ¿qué es lo que se conserva? Se conserva la cantidad de alambre que yo tengo en la primera opción y la cantidad de alambre que tengo ante la segunda opción. En la segunda opción de resistencia, conservo el mismo tipo de material, o sea que la resistividad es la misma. Alargo 3 veces la longitud, pero vamos a ver qué pasa con la sección. Entonces, como es la misma cantidad de alambre, el volumen de alambre que yo tengo al principio tiene que ser la misma cantidad de alambre que tengo después. Y como es una cosa cilíndrica, el volumen es la sección por el largo. Es el volumen de un cilindro, no sé si se recuerda. Por lo tanto, la sección nueva cuando esté estirado, fíjense que es la tercera parte de la que tenía yo originalmente. Entonces ahora tengo una sección que es la tercera parte de la original. Por lo tanto, la nueva resistencia, fíjense, me queda 9 veces ρ L sobre S, es decir, 9 veces la resistencia original, que en este caso es 9 por 6 ohms. Y eso me da 54 ohms. Ahí me salió feísima el ohm. La letra, esta es una letra omega. Profe, ¿puede volver a explicar la última parte? No. ¿Qué cosa? No sé qué sería la última parte. De R', profe. Justo no escuché bien. De R'. Bueno, la R' sería la nueva resistencia con el alambre 3 veces más largo. Pero bueno, teníamos que ver cuál es la nueva sección, porque ya hemos quedado de acuerdo que si lo estiro se afina. Entonces, como la cantidad de material sigue siendo la misma, su volumen original tiene que ser el mismo volumen que tenga estirado. Entonces ahí hice la relación para saber cuánto era la sección nueva cuando esté estirado. Y de ahí lo reemplacé para saber cuánto es la otra. ¿Sí? Sí, profe. ¿Más claro ahí? Sí, profe, muchas gracias. Bueno. Así que, ojo, no porque algo se haga más largo, no le va a pasar nada al resto de las dimensiones. Tengan cuidado con eso. ¿Mm? Bueno, siguiendo esta relación y esta idea de que cuando tengo una cantidad de materiales, tengo, tengo una forma de arma, digamos, tiene una determinada forma esa cantidad. En el problema 3, me dan 1 gramo de cobre y me piden que haga un alambre con 0,500 ohm de resistencia. Entonces, que vea cómo voy a usarlo para saber y conseguir esa resistencia y que yo diga qué longitud y qué sección, qué diámetro va a tener el alambre para conseguir el alambre con lo que me pide. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Profe, entonces, vamos de vuelta a nuestra ecuación para armar la resistencia, el resistor que va a ser ρ L sobre S. Lo que conozco es la resistencia y el ρ, bueno, el ρ lo puedo averiguar de cualquier libro cuánto es. Eso no sería una incógnita. Pero también tengo la masa, ¿sí? La masa de el cobre. Entonces, ¿qué relación tendrá la masa con la longitud y la sección con la que terminará armado el alambre este? ¿Habrá algo que relacione la masa con las dimensiones? ¿Se acuerdan algo ustedes de que relaciona esas cosas? Con la densidad. Ajá. Perdón.
con la densidad, porque si ustedes se acuerdan, densidad era masa sobre volumen. Y si esto es un alambre cilíndrico, el volumen lo acabamos de ver que era sección por longitud. Entonces, vemos que, primero que densidad de cobre también la podemos buscar, no es una incógnita, no es algo que no se pueda saber. Entonces ahí tenemos relacionada la masa, que es el dato del problema, con alguna de las dimensiones. Entonces, por ejemplo, podemos despejar la sección de acá. La sección me va a quedar la masa sobre la densidad por el largo, ¿verdad? Entonces, si eso lo llevo a mi ecuación de resistencia, y en lugar de sección pongo masa sobre densidad por largo, fíjense cómo la ecuación me queda así. ¿Sí? Y entonces el largo lo puedo despejar, me va a quedar resistencia por masa sobre densidad, resistividad por densidad, y de eso tengo que sacar la raíz cuadrada. Entonces ahí ya podría averiguar lo que yo quiero, qué largo tiene. Entonces reemplacemos nuestros valores. A los gramos los paso a kilo, obviamente. Y buscamos en un libro la resistividad del cobre. La resistividad del cobre es 1,70 por 10 a la menos 8 ohms por metro. En eso se mide. Y la densidad del cobre es 8,92 por 10 a la 3 kilos sobre metro cúbico. Bueno, y de todo esto hay que sacar la raíz cuadrada. Ahí me quedo amontonado ahí. Profe, Sí, disculpe, ¿el 1,70 qué representaría? El la, 1,70. la resistividad. Ah, bien, gracias. Eso lo he buscado lo buscamos en cualquier libro, digamos. No estoy inventando, ¿no? Me queda, profe, de 1.81. Sí, ya lo arreglo esto porque está amontonado. Ah, he vuelto a agarrar. Bueno. Esta masa se me ha corrido de acá. Esta masa acá. Y acá va un medio. Sí, 1,81. El alambrecito podría tener 1,81 m. Entonces, con 1,81 m, ahora vamos a averiguar qué diámetro va a tener ese alambre si tiene ese largo, para que siga conservando 1 gramo de cobre. Entonces vamos de vuelta a nuestra relación para la sección que habíamos sacado, que sección era masa sobre densidad por largo, y no nos olvidemos que si es cilíndrico, la sección se puede escribir como pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Por qué lo escribo así? Porque me pide el diámetro el problema. ¿Sí? Eso es lo que me pide que calcule el diámetro, no la sección. Entonces despejo el diámetro de acá, me va a quedar 4 veces la masa sobre la densidad por el largo por pi, y ahí la raíz cuadrada. Bueno, la masa la tenemos, la densidad la tenemos, largo tenemos. A ver, ¿cuánto daría el diámetro con los datos? No los escribo todos porque ustedes ya los conocen. Están ahí de datos, digamos. ¿Cuánto les dará eso?
A mí me dio 0,078, profe. No me acuerdo si da eso. No, no da eso, ¿no? Según el libro, no. A no ser que yo haya puesto algo mal, pero me parece que no. Fíjense, a ver si es lo que da. No, no da eso, el resultado no da eso. ¿Qué opina el resto? No hay nadie más en clase hoy. Todos van a aparecer cuando tomen la asistencia. 38 ahí. ¿Cuánto? A ver. No, que me daba un resultado parecido al de mi compañero, pero creo que lo hice mal. No, no da ese resultado, chicos. Profe, ¿puedes subir así veo la densidad? La densidad 8,92 por día a la 3. Acá me falta un puntito. Por las dudas. Ahí. $2,47 por día a la -4, pues. Ajá, ahí puede andar. 2,47 por día a la -4 metros, por supuesto, ¿no? En realidad debería dar cerca de 2,80, pero bueno, no sé, si le da eso, no está lejos del resultado. Según la resolución da 2,80. Bien más debería, bueno, puede ser porque tienen 1,81 en lugar de 1,82 que proponía el resultado. No, pero por ahí anda, sí, no está mal. Ese valor sí. Y bueno, obviamente, si tiene un largo ya determinado, no puede ser cualquier diámetro. Tenemos que obtener el diámetro que corresponde siguiendo la lógica de la plastilina, ¿sí? Si lo hago más corto, obviamente se va a hacer más ancho, porque la cantidad de material tiene que ser la misma. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Bueno, si ustedes ven algo que no entienden, me lo dicen. Lo mismo nosotros seguimos avanzando, ¿no? De paso, les aviso, hay un aviso parroquial, como se dice. Hoy recién nos acaban de mandar ya la resolución de que a partir del 30 de mayo, en teoría, se vuelve a la presencialidad. Capaz que ustedes ya lo sabían, suelen enterarse antes que nosotros, pero ahora está la resolución oficial. Lo mismo, ese retorno está condicionado en cada comisión de acuerdo a la cantidad de alumnos, cómo van a ser, porque si somos muchos alumnos para un aula, nos piden que hagamos las dos cosas, digamos, híbridas entre la clase o presencial y la clase virtual. Así que ya le vamos a estar informando cómo vamos a manejarnos nosotros con la comisión de ustedes, porque eso es con cada comisión hay que ver, ¿sí? Sí, profe. Si llegamos a ser muchos, bueno, ya veremos la manera de hacer vemos cómo hacemos para ver quiénes son los que van a la facultad y para el resto que no entre o vamos rotando, no sé, ya vamos a ver cómo hacemos. Lo mismo transmitiremos la clase, tendremos que transmitir la clase online a la misma vez que damos así, porque la verdad que dar 2 veces la clase no tiene sentido si la podemos transmitir. Pero bueno, ya vamos a solucionar ese tema, para que vayan sabiendo que sí está la resolución ya. Bueno,
El problema número 4, un problema que se resuelve con la misma relación, ρL sobre S, ese se lo voy a dejar para que lo hagan ustedes. Es aplicar la ecuación nada más, no tiene nada del otro mundo. El problema número 5 está resuelto ya previamente en video. Es un problema donde se ve, por un lado, de vuelta, la relación ρL sobre S para la resistividad, y se agregan algunos conceptos que tienen que ver con la definición microscópica de la corriente, donde se ve la cantidad de electrones efectivamente que se están moviendo y con qué velocidad lo hacen. Yo eso les voy a dejar que lo vean al problema y cómo está resuelto y todo. Lo único que le quiero decir es que está acá en el enunciado del problema, la velocidad de deriva que dice este problema es la velocidad promedio a la que se mueven los electrones cuando se establece el flujo de carga por la diferencia de potencial. Si ustedes ven el valor, es un valor muy chiquito, y por ahí uno tiene la idea de ver muchas películas y series, que a lo mejor estos electrones se deberían haber estado moviendo rapidísimo, a la velocidad de la luz, alguna cosa de esa. Y no es así. El flujo de electrones es muy lento, es muy lento. De hecho, le puede llevar varias horas recorrer 1 metro de distancia. A diferencia de la idea que por ahí uno se puede llegar a hacer. Entonces, la aclaración es que no se queden con la idea que, por ejemplo, cuando ustedes entran a la pieza y prenden la luz, cuando prenden la luz, de la llave de luz empiezan a fluir electrones que van hasta el foco y lo prenden. No es así como funciona la cosa. Cuando ustedes prenden la llave de la luz en la pieza, lo que sucede es que se establece la diferencia de potencial en el cableado eléctrico. Y esa diferencia de potencial que crea el campo dentro del cableado hace que la fuerza sobre los electrones para que empiecen a moverse aparezca en todos los electrones del cableado a la misma vez. Y entonces cuando se prende el foco del techo de la casa, de la pieza, por ejemplo, cuando ustedes prenden la llave, se prende por la acción de los electrones mismos que están en el foco. No es que tuvo que esperar el foco que le lleguen electrones para funcionar, sino que cuando prendo, aparece el campo e inmediatamente en el aparato empieza a andar porque usa los propios electrones. ¿Sí? Entonces, lo que muestra un poquito este problema es que ustedes se den cuenta de que los electrones van muy lentos y que en realidad el funcionamiento de cualquier aparato eléctrico es debido a la diferencia de potencial que actúa sobre todos los electrones a la misma vez. Y entonces ahí todos empiezan a moverse a la misma vez y por eso se prende el aparato. ¿Se entiende? No tiene que esperar que le lleguen electrones de la llave, porque de hecho de la llave no le van a llegar electrones porque la llave no es una fuente de electrones. Los electrones no se crean de la nada. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Eso es lo que plantea un poquito el problema. No sé si lo plantea, pero yo se los aclaro, digamos, para que... No me acuerdo en la resolución, creo la hice yo, pero no me acuerdo si lo digo esto. Creo que sí. Si no, se los digo allá de vuelta. Y el problema 6, que también está hecho en el video, lo que muestra, y lo que quiere mostrar el problema 6, es que las fuentes que me proporcionan esta diferencia de potencial constante para que ande el aparato, en realidad, cuando están apagadas, tienen una cantidad de diferencia de potencial que podrían otorgar. Pero cuando andan las fuentes, la batería, sucede que la misma construcción de la batería hace que haya una resistencia interna, es decir, los mismos elementos, los cables, las conexiones, lo que yo use para armar el aparato de la batería de la fuente, tienen resistencia. Entonces, si bien el aparato podría darme una diferencia de potencial determinada que se llama FEM, cuando lo prendo me da un poco menos y me da un voltaje diferente del que podría ser o el que yo tengo calculado que me debería dar. Eso muestra el problema 6, la resolución, que las baterías otorgan un poco menos de voltaje del que realmente podrían dar por la resistencia interna que tienen adentro que hace que baje lo que sale.
lo que queda, digamos, disponible. ¿Está bien? Sí, profe. Eso es lo que plantea el problema 6 que está resuelto en video. ¿Mm? Dos segundos. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Ahora se queda 5 y 6 está en video para hacer. Vamos al problema 7. El problema 7 ataca el tema energético de la cuestión de que se muevan los electrones. Obviamente, si hay un flujo de electrones, ese flujo es debido a la diferencia de potencial. Y lo que va a hacer es que, como los hace mover, efectivamente los hace mover a los electrones adquieren energía. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Esos mismos electrones pueden chocar, porque son elementos con masa, pueden chocar con otros electrones que estén dando vuelta, o pueden chocar contra las mismas paredes, digamos, del conductor. Y entonces cuando chocan, nosotros sabemos que pierden esa energía que traen. Y esa energía que adquirieron por moverse, por estar en un medio eléctrico, que pasa, por ejemplo, a las paredes del conductor, lo que hace es calentarlo. Y eso se llama el efecto Joule. El efecto Joule es la transformación de la energía eléctrica que puedan tener los electrones en energía en forma de calor. Y lo que mide en qué ritmo se transforma la energía a medida que pasa el tiempo se llama la potencia. Eso ya lo conocíamos a la potencia, que se medía, ¿se acuerdan en qué se medía la potencia? Se medía en watts, que era joule por segundo, eso lo sabíamos de física 1. Bueno, acá también hay una potencia, porque hay una transformación de un tipo de energía en calor y eso ocurre durante un cierto tiempo. Entonces, la potencia eléctrica, específicamente la que queremos conocer nosotros, hay distintas formas de calcularla. Por ejemplo, la corriente por el voltaje, o la corriente cuadrado por la resistencia en donde se transforma la energía, o el voltaje al cuadrado sobre la resistencia. O sea, tenemos tres formas de calcular el ritmo de transformación de energía eléctrica en calor en estos elementos mediante esto que se llama el efecto Joule. Y eso también es parte, de vuelta, de su propia inteligencia física nata que tienen, que ustedes saben que los aparatos eléctricos cuando andan se calientan, ¿verdad? Sí. Y volvamos al jardín de infantes. Tuto, nene, no toque el botón, el foco que está caliente, por ejemplo. Uno lo aprende, ¿no es cierto? Sabe que si algo está, o, por ejemplo, los focos se calientan cuando andan. Bueno, eso es ni más ni menos que la potencia que disipa, es decir, la cantidad de energía que se va al ambiente en forma de calor cuando el foco eléctrico funciona. Y así que todos los aparatos eléctricos disipan energía, algunos más y algunos menos, pero todos disipan energía. Cuando mejor son y más aprovechan, digamos, la energía eléctrica para funcionar el aparato, tienen un mejor rendimiento, que es lo que aparece cuando uno va y compra electrodomésticos que trae una escalita de colores, vienen y letras. ¿Lo vieron alguna vez? Sí, profe. Bueno, esa escalita, ¿cómo se llama eso? Rendimiento eléctrico. Una vez ya se los muestro. Eso es lo que me mide eso, cuánto de eficiente, digamos, es el aparato que voy a comprar. Por supuesto, cuanto mejor, digamos, más eficiente es, más caro me sale. Normal, digamos, ¿no? A ver, acá. Copiar. Ya que estamos, se los copio acá. Ahí está. Que no sé por qué quedó acá abajo. Ahí está.
¿Ven? Entonces ahí les dice, cuando ustedes se fijan en el colorcito o la letra, cuando van y compran, van a saber qué bueno es el aparato o no. Quiere decir que cuanto más eficiente es, mejor van a aprovechar la energía eléctrica que ustedes consumen en la casa y entonces va a servir mejor. Por eso es más caro generalmente lo que tiene más eficiencia. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Qué es que sea más eficiente o sea menos eficiente? Que la potencia, o sea, la transformación de energía eléctrica en calor sea mejor o sea peor. O sea, mientras menos la potencia disipada, mejor es el aparato. ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, y entonces la potencia eléctrica se puede calcular de cualquiera de estas tres formas. En este caso dice que hay una turbina que tiene una eficiencia del 80% y la turbina entrega 2000 kilovatios, pero solo el 80% se usa, o sea, es bastante buena, digamos. Y termina entregando a la salida de la turbina hidráulica, lo que hace la turbina hidráulica es generar corriente eléctrica y voltaje. Termina a la salida, el voltaje que yo tengo para conectar algo son 1200 voltios. Entonces, ¿qué corriente y cuál es la resistencia que que está haciendo andar, digamos, la turbina eléctrica? Entonces, la corriente la podríamos averiguar, por ejemplo, de cualquiera de las ecuaciones donde aparezca la corriente, en este caso la primera. Entonces, la corriente que va a tener el aparatito va a ser la potencia sobre el voltaje que entrega. Es decir, un 80% de los 2000 kilovatios que tiene disponible. Y que a la salida tengo 1200 voltios. O sea, ¿qué corriente está entregando esa turbina a la salida? ¿1333 puede ser, profe? Puede ser, sí, creo que sale eso. Sí, ahí me da lo mismo. Bueno, 1333 amperes sale. Y bueno, entonces si está saliendo 1333 y 1200 voltios, a ver qué resistencia está haciendo funcionar. Y bueno, vamos a tener los 1200 voltios haciendo funcionar con 1333. Uy, me olvidé un 3. Acá me falta 3 amperes. ¿Qué resistencia es la que está haciendo andar ahí? 0,900. 0,900. Bueno. Esa es la historia con la potencia, no tiene ningún misterio del otro mundo que no se pueda entender. ¿Sí? Y de hecho, este tema de la potencia está desarrollado, que es un problema muy sencillo en el 8, que también está hecho en video. Que la idea es saber si un parlante está protegido para que no se queme. De eso habla el problema 8, que está en video. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. De ahí pasamos al 9 entonces. El 9 también es de potencia y habla de una estufa, ¿sí? De una estufa de cuarzo. ¿Conocen las estufas de cuarzo, no es cierto? Tienen alguna en la casa seguramente. Las estufas de cuarzo están hechas de velas de cuarzo que tienen más o menos esta forma. A ver. Ahí. ¿Sí? Bueno, ¿qué es esto? En realidad, el cuarzo lo que rodea, que ya no sé si es cuarzo natural ya, pero bueno, o algún elemento que haga las veces. El cuarzo lo que rodea es un alambre que va por adentro. ¿Está bien? ¿Sabían? Si alguna vez se les ha roto una estufa de cuarzo, ay, a ver, espere. Estoy tratando de
copiarla la foto. Va. Se me pega la foto. Ahí está. Si alguna vez se les ha roto la vela de cuarzo de la casa, de la estufa, habrán visto que por adentro tiene un alambre. Ese alambre, cuando le circula la corriente, ¿qué es lo que le pasa? Se calienta por el efecto Joule que estábamos hablando. A ver, ahí está. Por el efecto Joule se calienta. Y lo que hace el cuarzo que lo rodea es ayudarlo a disiparlo con más efectividad al ambiente, primero para que se caliente el ambiente y segundo para que el alambre que va por adentro no se corte, ¿sí? Porque si no llega a disipar bien la energía, se puede llegar a cortar, se puede llegar a quemar. Entonces para eso está el cuarzo, para eso sirve. Lo protege, evita que se herrumbre, porque cuando se calienta mucho se herrumbra, evita que se corte, ¿sí? Y entonces esa es la función de la famosa vela de las estufas de cuarzo. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, Supongo que profe. alguna vez han visto una estufa de cuarzo, no estoy hablando de nada del otro mundo. Justamente un problema de una cosa que conocen todos. Bueno, y entonces acá lo que nos piden es cuál es la longitud de un alambre para que la potencia disipada sea 800 voltios. Entonces la longitud ya sabemos que está escondida en la resistencia. Y acá me dan la fuente que voy a usar. Entonces, si uso esta ecuación de la potencia, y recuerdo yo lo que ya veníamos viendo, que resistencia era ρL sobre S, podemos directamente de acá despejar la longitud que va a tener el alambre, que va a ser delta B cuadrado, la sección esta pasa para arriba, y abajo me ha quedado el ρ y la potencia. Y son todos datos que están en el problema, porque dice que son 115 voltios, tenemos la sección en metros cuadrados que hay que pasarlo, en milímetros cuadrados que hay que pasarlo a metros cuadrados, tenemos la resistividad, tenemos la potencia que queremos, o sea, están todos los datos, simplemente reemplazar y sacar el resultado. Profe, Sí, esa sería la fórmula de la resistencia, ¿verdad? No de la potencia. no, esto es la potencia, delta B cuadrado sobre R es la potencia. Claro. Y ahí yo he reemplazado la ecuación de la resistencia del resistor, digamos. ¿Qué sería esa que está ahí abajo? Claro, la ρL sobre S, que es la que hemos usado ya en varios problemas. ¿Y por qué ahí la representa con la P a la resistencia? No, no la represento con la P. ¿Dónde hay una P? La P es la potencia, chicos. Y yo lo que me pregunta el problema es qué Ah, lo largo tiene que ser. reemplaza. Ah, bien, bien, Lo bien. despejo. Una de las formas de calcular potencia es delta B cuadrado sobre R. Y R era ρ, de resistividad por longitud sobre sección. Ahí lo reemplacé a la resistencia por la ecuación que ya veníamos usando. Bien, bien. ¿Sí Perfecto, o profe. no? ¿Ahora Sí, sí? ahora sí, ahora sí. Y después despejé la longitud, que es lo que me pregunta, qué largo tiene que tener el cable para que le pase todo eso. ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, les dejo que lo reemplacen y saquen el resultado, lo tienen en el enunciado, así que nada, le va a salir una soncerita eso hacer. Y por último, de todas formas este práctico es bastante tranqui. Después vamos a ponernos a hacer la parte de circuito, eso es un poquito más elevado. Y el problema 10 es para pensar. El problema 10 es que tenemos una varilla con dos materiales y esos materiales tienen largos distintos. La pregunta es, ¿qué resistencia habrá entre un extremo y el otro de la varilla? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que podíamos sacar esa resistencia entre un punto y el otro? Si son dos elementos que están a continuación. Piensen esto, imagínense que fuera un camino por el que tengo que caminar yo, o ustedes. La primera parte del camino tiene el suelo de arena, que caminar en arena no es tan fácil como caminar en suelo firme, ¿no es cierto? Entonces van a caminar una primera parte en arena y se cansarán, obviamente, nos cansaremos. Y después tiene una segunda parte del camino donde es barro. Y bueno, caminar en barro también es más complicado, ¿no es cierto? Entonces, hacer todo este camino
¿Qué será finalmente? Bueno, tendré el cansancio primero de la arena y encima con ese cansancio tengo que pasar por el barro. O sea que al final terminaré, no el doble, pero cansado más que si hubiera ido por uno solo, ¿no es cierto? Y sacamos la resistencia de uno y del otro y después la sumamos. Exactamente. Eso es lo que hay que hacer acá. La resistencia de esta varilla va a ser la suma de cada una. Entonces voy a tener, por un lado, tengo la resistividad de la primera, que tiene un largo determinado y tiene una sección que habrá que calcularla porque me dice que es cuadrada y cuánto vale el lado. Y después tendré otra resistividad porque es otro material que tiene otro largo, pero bueno, comparten la sección, no importa eso, porque el mismo grosor, digamos, tiene. Y así sacaré cuánto es la resistencia total de este pedacito de esta barra. Que esto nos sirve de entrada, digamos, para lo próximo que vamos a ver, que es cómo se conectan los resistores en un circuito, y ahí nos vamos a tener que remitir a lo que ya hemos visto de cómo se conectaban los capacitores en un circuito. O sea, los resistores vamos a ver que también se pueden conectar en serie y en paralelo, porque no hay otra opción. Son las dos formas de poner los cables, no hay muchas vueltas que darle. O sea, ahí sería como dos resistencias en serie. Exactamente. Y ya nos va dando la pista de que si las resistencias están en serie, las tenemos que sumar directamente. Que no era lo que pasaba con los capacitores. ¿Se acuerdan que los capacitores cuando estaban en serie había que sumar primero la inversa? ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe. Bueno. Les queda para terminar esto, miren, este es un práctico cortito, son las 12 y hemos hecho casi todos los problemas, les queda hacer 3 cálculos nada más. Maravilloso. Que no. Maravilloso, profe. Ah, ¿visto? De 10, Bueno. profe. Vamos con la asistencia. Preparen los micrófonos. ¿Estamos? A ver. Alarcón. Almirón. Este Alarcón no vino nunca. Alonso Liep, Sebastián. Presente, profe. Alonso Liep, Edgardo. Presente, profe. Alonso Liep, Sebastián tiene como nombre de corredor de rally. Ailán, Edgardo no, ahí ya me erra. No. Ailán, no, tampoco nunca vino, parece. Bossi. Presente, profe. Bossi, apareció después de 3 clases. ¿Está vivo? Hace 3 clases que no lo veo por acá. Busto. Aquí alguien me dejó en el chat. No sé quién. Ah, Busto. Espere que pongamos acá en la planilla. Presente. Carlino. Presente. Presente, profe. O también ha aparecido de pronto. Hace 3 clases que no le veíamos la cara por acá. La cara virtual. Cazorla. Presente, profe. Chacón. Presente, profe. Cristo. Décima. Presente, décimo. Escobedo. Fagioli. Frías. Frías, presente, profe. Bien. Gallardo. Cazorla Presente, profe. levantó la mano, me dice, ¿qué le pasa a Sí. Cazorla? Profe, ¿cuántas faltas se puede tener? No sé. Y si ahora volvemos a la presencialidad, ojo, ¿eh? ¿Y usted quiere presencial? No, no es que quiera, es para todo. Él le da la resolución. ¿Pero a usted le gusta? La verdad que por ahí es más cómodo, sí. Para ver la cara de huevo frito. Sí, es que por ahí para ustedes también es una comodidad estar de la casa, no lo vamos a negar. Pero a veces estar en forma presencial es como que los tiene más despiertos. Si no, a veces uno se tira en la cama y está ahí mirando o escuchando. Y ni en realidad no está escuchando, ¿sí? Seamos sinceros, cuando uno está
muy cómodo y relajado, no le presta tanta atención. Pero bueno, son las órdenes. García, Cristian, Presente, profe. García Pío Besam, Presente, profe. Gómez Omil, Gramajo, Holgado, Presente, profe. Humarán, presente, no me puso. Juárez, Couri, Lavalle, Presente Lavalle, profe. bien. Lloveta, Presente, profe. López Asís, Presente. López Barros, Presente, profe. Morales Soria, presente. Moril, Presente, profe. Nanterne, Orellana, Presente, profe. Paez, Palacios, Illanes, Presente, profe. Pérez Ale, Pulido, Presente, profe. Cuerci, Presente, Quinteros, profe. Cuerci Presente. Quedarse, profe, sí, presente. y Quintero, También acá estoy. bien. Rivero, Rocabado, Presente. Rodríguez Lucas, Rodríguez Micael, Zarco, Presente, profe. Scacchi, Presente, profe. Vega, Vendrell, Presente, profe. Villagra, Presente, profe. Villarreal, Presente, profe. Wagnerman, Presente, profe. y Figueroa me quedó acá al final sin ordenar. Presente, profe. ¿Todos nombrados, chicos? Calculo que sí. Profe, yo le quería hacer una consulta con respecto a la promoción de la materia. Sí, ¿Cómo se llega a promocionar con el tema de los prácticos? no, la promoción tiene que tener 7 en los 2 parciales y tener aprobado el 70% de los prácticos obligatorios, eso de la página. Con 5 o más se aprueba. Bien. Son, Gracias, Y, profe. y una vez, por lo menos era en la forma virtual, ahora que volvemos a la presencialidad, no sé, los mismos creo que no le vamos a pedir la presentación de prácticos, sí los evaluativos esto. Y lo que era hasta el año pasado, que los que cumplían todo eso hacían una pequeña entrevista con el profesor de la materia para hacer un par de preguntas así tipo conceptuales. No sé cómo se reacomodará eso, pero sí tienen que tener 7 en los parciales y los evaluativos aprobados, el 70% de los evaluativos. Es que de hecho, para rendir los parciales tienen que tener el 70% de los evaluativos aprobados, o sea que ya es una condición previa. Bien. Muchas gracias, profe. No, de nada. Profe, ¿cuántos trabajos prácticos son? Y todo eso va dependiendo de la cantidad de clases que lleguemos a tener, pero más o menos son 20. Bien, bien. Más o menos. A veces son un poco más, pero depende también que no toque feriado o esas cosas. O sea que si tenemos hasta ahora varios desaprobados, todavía tenemos chance de remontarla, digamos, así que son más o menos 20. Sí, Bien, bien. sí, sí. No, Todavía no se se puede. deje, no se tiren abajo por el evaluativo obligatorio todavía. No, Humarán, todavía no hay fecha, pero es antes de las vacaciones de julio. 1 o 2 semanas antes de las vacaciones, no más que eso. Es la Igual fecha se que pueden tiene que ver. recuperar los evaluativos, ¿no? Había la opción, sí. Por lo menos los años anteriores, sí, y calculo que también habrá este año. Bueno, ¿estamos ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, listo. profe. Nos vemos. Nos Nos vemos el profe. otro viernes. Feliz 25 de mayo.